Padre Santo, bendecimos y honramos tu nombre. Gracias te damos porque una vez más podemos estar delante de tu presencia, Señor. Reconocemos que es por tu gracia. Por tu gracia hoy estamos aquí, Señor. Por tu gracia hemos podido levantarnos, podemos estar en pie. Solamente por tu gracia podemos alabarte y adorarte a ti. Por la obra que tú has hecho en nuestros corazones. Y en esta hora nos reconocemos necesitados de ti, débiles, pecadores. Y reconocemos que tu palabra es viva y es eficaz. Oh Padre, ayúdame en esta hora. Que realmente pueda ser solamente un instrumento para transmitir tu palabra, Señor. Quita de mí todo aquello que no proviene de ti. Y que tu palabra sea expuesta con claridad, con gracia, con amor, con autoridad. Con esa autoridad que viene de parte de ti. Prepara nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a no solamente recibirla, sino a ponerla por obra en nuestras vidas. Adoramos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. ¿No? Ya estamos en el capítulo 5. ¿No? Y a la mañana comenzamos con este capítulo 5 y empiezan a suceder cosas. ¿No? Hemos visto hasta ahora un desarrollo, cómo Dios fue obrando, cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre esos cristianos, cómo Dios iba añadiendo a su iglesia aquellos que iban a ser salvos, se iban multiplicando los cristianos, cómo empezaron a ser perseguidos, ¿no? Por los religiosos, por aquellos que no creían en Jesús. Y vamos a ver qué sucede ahora. Así que yo invito a que abran en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un texto no muy predicado, ¿no? Yo, mientras preparaba, daba gracias a Dios, porque en este tiempo Dios en su gracia nos ha guiado a predicar expositivamente y consecutivamente. Si no hay textos que muchas veces optaríamos pasar de largo,
y no predicar, pero son de tanta bendición para nuestra vida. Donde Dios nos habla, donde Dios nos corrige, donde Dios nos enseña. Y este es uno de esos textos. Como Raúl predicaba el domingo pasado, el capítulo 4 casi hasta el final, Lucas nos relata lo que la iglesia estaba padeciendo en ese tiempo, externamente, ¿no? Estaban siendo perseguidos, Pedro y Juan fueron arrestados en el concilio, tuvieron que compadecer ante los saduceos, ante los sacerdotes, ante los fariseos, tuvieron que dar respuesta y luego fueron liberados, ¿no? con un mandato, que ni enseñasen ni predicasen en el nombre de Jesús. Fueron amenazados, fueron atacados. Ellos salieron de ese lugar recibiendo esa amenaza, pero vemos que ellos siguieron predicando a Jesús, siguieron enseñando a Jesús. Y esa amenaza hizo que se unieran junto a sus hermanos en oración. Oraron al Señor, buscando su fortaleza, buscando su gracia, buscando que les librara de estos enemigos. Enemigos no de ellos, enemigos de Cristo, enemigos de la verdad. Los problemas venían de afuera, los conflictos venían de afuera. Y orando en ese lugar, en ese aposento, todos reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Vemos que mientras la iglesia era amenazada, era perseguida, externamente era fortalecida. Crecía en número, crecía espiritualmente y no cesaba de predicar y de enseñar a Cristo. Esa amenaza externa no detenía a la iglesia, no perjudicaba a la iglesia. Al contrario, le era beneficioso, porque estaban en una comunión continua con Dios. Estaban en una dependencia continua de Dios. Y el crecimiento era continuo. Pero en este comienzo del capítulo 5 vemos algo diferente. Vemos que el conflicto comenzó adentro. No venía de afuera, sino que surgía de adentro de la iglesia. No era un ataque exterior, sino interior, del mismo seno de la iglesia. Mientras que el ataque exterior, como he dicho, mantenía a la iglesia viva, mantenía a la iglesia dependiente de Dios, el ataque interior, a causa del pecado, lo único que produce es daño dentro de la iglesia. Lo único que hace que la obra de la iglesia se detenga, si ese tema no es tratado, si este tema no es solucionado, si eso no es corregido. La hace a la iglesia totalmente infructuosa. Mientras que el otro ataque hace una iglesia que produce fruto, una iglesia que crece, una iglesia que glorifica el nombre de Dios. Este ataque hace una iglesia infructuosa, y una iglesia que no crece, y una iglesia que en lugar de glorificar el nombre de Dios, lo deshonra. Si esto que estaba sucediendo no era solucionado, no era corregido. Por eso es tan importante lo que vamos a ver en esta mañana. Tan importante las enseñanzas que este hecho nos deja hoy para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida en lo personal, en nuestra relación personal con Dios, sino en nuestra vida como iglesia, como comunidad, como cuerpo de Cristo. El versículo 1 que hemos leído dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
vemos que Lucas no nos da mucha información acerca de quién era Ananías, ¿no? Como escuchamos el domingo pasado, sí, Lucas nos da información de quién era José, ¿no? Nos dice que se llamaba José, pero también que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y no solamente este hecho, sino que era levita y que procedía de Chipre. Vemos que Lucas nos da información acerca de quién era Bernabé. Pero cuando nos habla de Ananías nos dice cierto hombre llamado Ananías. Esto nos deja ver o que Lucas tenía poca información de quién era Ananías, o que el énfasis de lo que Lucas va a relatar no está en quién era Ananías y su esposa Safira, sino en lo que ellos hicieron. El énfasis no es quiénes eran, sino en lo que habían hecho, en cómo se habían comportado, en el grave pecado que habían cometido contra Dios. También vemos en estos versículos que al igual que Bernabé, Ananías tenía una heredad. Al igual que Bernabé, Ananías tenía una propiedad, un campo, y que dispuso venderlo. Igual que había hecho Bernabé. Y que vemos que Bernabé, todo el dinero que recibió, como escuchamos, lo puso de la venta de esa heredad, la puso a los pies de los apóstoles. En cambio, Ananías, de total de la venta, se quedó con una parte y puso otra. Hasta ahí era todo bueno, todo lícito. No estaba mal lo que Ananías había hecho. Puso una parte, no estaba obligado Ananías a poner toda la plata que había recibido de esa heredad, de esa venta. ¿Por qué? Porque era algo propio. Y lo que él estaba haciendo era una ofrenda. Yo a veces he escuchado predicaciones de este texto y algunos que predican acerca del Evangelio de la prosperidad dicen, bueno, el pecado fue que no dio todo. No, el pecado no fue que no dio todo, incitando a la gente que den todo, ¿no? El pecado no fue que Ananías no dio todo. El pecado fue la hipocresía. El pecado fue la mentira. El pecado fue el engaño. El pecado fue decir, doy esto. Y era mentira lo que estaba diciendo. Hermanos, no había una ley de parte de Dios que mandaba a dar todo. No. Era una ofrenda. Ni a dar cierta parte. No, era una ofrenda. Lo que ellos habían propuesto en su corazón, como dice su palabra. Y esto también lo deja claro el mismo Pedro. Si vamos un poquito más adelante, en el versículo 8, que hemos leído, cuando Pedro habla con la esposa de Ananías, Safira, le dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste la heredad en tanto? Perdón, se me dio vuelta el pasaje. El mismo Pedro, cuando habla con Safira, le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Vemos que ellos habían combinado ya hacer este fraude, hacer este engaño, era algo premeditado. Pero si leemos el texto, vamos a ver que Pedro, cuando le pregunta a Ananías, en el versículo 3 le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y en el 4, Pedro es claro, le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Le dice Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Pedro le estaba diciendo, la heredad era tuya. Eso te correspondía. ¿Por qué hiciste esta trampa? ¿Por qué produciste este engaño?
No tenías necesidad de hacerlo. Ahí vemos que Pedro nos enseña que no era obligación que Ananías hiciera lo mismo que había hecho Bernabé, sino él podía dar una parte y decir claramente: esto es una parte de la venta de esta propiedad. Hermanos, vemos que esto fue algo premeditado. Esto fue algo que no surgió de un instante al otro, sino fue algo que se fue produciendo en el corazón de Ananías y en el corazón de Safira. Por eso Pedro le dijo: ¿por qué? ¿Por qué dejaste, Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué, Ananías, dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué dejaste que Satanás tomara control y llenara tu corazón de cosas que no provienen de Dios? Hermanos, muchas veces le echamos la culpa al enemigo, ¿no?, de lo que el enemigo hace, y es verdad. El mismo Pedro nos dice en su carta que él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Por eso nosotros debemos ser sobrios y velar. Por eso nosotros debemos ser responsables en cuidar nuestro corazón, en cuidar de no contaminarnos, de no llenarnos de pecado. Hermanos, muchas veces le damos lugar al enemigo. Muchas veces le damos lugar con nuestros actos, con nuestras decisiones, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón?, le preguntó Pedro. Satanás busca destruir la obra de Dios. Y nosotros somos una obra de Dios, hermano. Satanás busca destruir nuestra vida. Por eso el mismo Pedro nos dice que debemos ser sobrios y velar, que debemos estar atentos. 1 Pedro 5:8 dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo se puede resistir las acechanzas del enemigo? Estando firme en la fe, estando en comunión con el Señor, estando en una relación con Él, sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, no solamente nosotros luchamos contra el enemigo. No solamente nosotros luchamos contra la tentación. Los mismos padecimientos lo tienen otros cristianos, como nosotros en otros lugares. No somos los únicos, pero sí somos responsables de lo que sucede en nuestra vida. Muchos le echan la culpa al enemigo. Bueno, acá metió la cola el diablo, nunca lo ha escuchado. Bueno, usted dejó que el diablo le meta la cola. Pedro lo hace responsable a Ananías. Pedro lo hace responsable a él. ¿Por qué?, le pregunta. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás va a buscar constantemente que nosotros pequemos, que nosotros hagamos lo contrario a lo que Dios quiere. Pero la responsabilidad por el pecado es nuestra. Pablo en la carta a los Efesios nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos que Pablo dice, si se enojan, rápidamente solucionen ese enojo. ¿No? Rápidamente, si tienen un conflicto con alguien, y esta palabra, este texto muchas veces se lo damos a un matrimonio, ¿no? Cuando hay un problema matrimonial, el consejo es que no se ponga el sol, que no dejes pasar que ese enojo siga creciendo en tu corazón, sino soluciona, reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tu esposa, pero esto en general para todo, no solamente para los matrimonios. Airás, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis, dice, lugar al diablo. Cuando no obedecemos al Señor, cuando no buscamos al Señor, cuando no obramos como el Señor obra, le estamos dando lugar al diablo. Y fíjense que Pablo nos manda, el que hace esto, el que hacía esto, no lo haga más. Si no hagan esto, quítese. ¿Quién lo tiene que quitar? Cada uno de nosotros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maldad. Hermano, muchas veces viene el enojo, la ira, la maldad, pensamientos no convenientes, cosas que no son buenas a nuestra mente, a nuestro corazón, pero nosotros somos los responsables de quitarlo, de no dejar que eso crezca en nuestra vida. Nosotros somos los responsables de cuidar nuestro corazón, hermano. Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Hermanos, una de las formas de cuidar nuestro corazón es estar atento a la palabra de Dios. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para quien las halla y medicina para todo su cuerpo. Por encima de toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, fija tu mirada en lo que está delante de ti. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Hermano, es nuestra responsabilidad guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, quitar todo mal pensamiento, toda tentación que venga sobre él. Ananías y Zafira no guardaron sus corazones, hermano. Lo que hicieron fue algo que maquinaron. Fue algo que les llevó un tiempo. Vemos la coordinación que hubo, ¿no? El relato nos cuenta que Ananías entró 3 horas después. Zafira, 3 horas después que Ananías había caído muerto, ¿no? Yo imagino a Zafira en la casa viendo que Ananías no llegaba. Fue a buscarlo capaz. Entró y Pedro enseguida, casi que ni la dejó entrar, fue con la pregunta directo. Pero Zafira ya sabía lo que respondió, lo mismo que Ananías. ¿Se vendió en tanto? Sí, en tanto. Era algo maquinado, algo premeditado. Lo maquinaron en su mente, en su corazón, y luego el pecado fue consumado.
Y esto es lo que nos enseña Santiago. Cómo viene la tentación a nuestra vida. Cómo se produce por nuestros malos deseos, por nuestra propia concupiscencia. Somos seducidos, somos atraídos. Y al no desechar eso de nuestra mente, de nuestro corazón, eso se va gestando. Es como un embarazo. Se va gestando en nuestra vida hasta que un día sale a la luz el pecado. Y del pecado viene la muerte. Porque el pecado trae muerte, hermano. Lo único que produce el pecado es muerte. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Como dice Santiago, la concupiscencia, luego que ha sido concebido, es algo que se fue gestando en el corazón del hombre. Y luego de un tiempo, eso sale a la luz como el pecado. Debemos luchar, hermano, cada día contra la tentación. Cada día contra los malos deseos que vienen. Nadie está exento de esto. Nadie puede decir, yo no tengo muchas veces malos deseos que vienen, malos pensamientos, porque esto viene a nuestra vida. Pero somos los responsables de quitarlo. Vemos que Pedro le dijo, contra Dios has pecado. Contra Dios has pecado. Al Espíritu Santo le has mentido. Primero podemos ver ahí que Pedro nos habla que el Espíritu Santo es Dios. Está claro. Primero dice al Espíritu Santo le has mentido y luego le dice contra Dios, a Dios has mentido. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, hermano. Cuando pecamos, contra Dios pecamos. Muchas veces hacemos algo contra un hermano, contra un prójimo, pero estamos pecando contra Dios. Estamos ofendiendo a Dios, a un Dios que aborrece el pecado, a un Dios que es santo. Pedro le muestra a Ananías la gravedad de su pecado. Muchas veces tenemos en poco al pecado. Esto no es tan grave. Muchas veces pareciera que nuestra conciencia está como adormecida. Y esto sucede cuando nos dejamos llenar de esas tentaciones, de esos malos deseos por Satanás. Cuando en lugar de escuchar a Dios que nos advierte, que nos dice no lo hagas, escuchamos la voz del enemigo. Lo mismo pasó en el huerto del Edén. Eva escuchó la voz del enemigo cuando Dios claramente le había dicho no lo hagas. El enemigo le dijo no moriréis, nada va a pasar. Y siempre el enemigo va a venir con algo como si fuera algo bueno, hermano. Como muchas veces hemos hablado, Satanás no se va a presentar como, no, como algo lindo, como algo que a nuestra carne le agrada, le gusta. Pero que el final de esto es muerte. El final de esto es deshonrar a nuestro Dios. No pasa nada, Dios es bueno, Dios es amor. Y eso es verdad también. Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es santo, Dios es puro. Y la paga del pecado es muerte. Ningún pecado, hermano, quedará sin juzgar. Ningún pecado. Todos un día vamos a rendir cuentas delante de Dios.
¿No? Vemos que acá pasó algo extraordinario. ¿No? Esto no es un parámetro para decir, bueno, Dios derrama su juicio hoy así sobre la iglesia. No, pasó algo con un propósito que ahora lo vamos a ver. Algo que Dios tenía un propósito. Pero esto no significa que Dios avale hoy el pecado. Esto no significa que Dios no condene el pecado. Esto no significa que Dios no va a juzgar nuestros pecados. Dice Pablo a Timoteo, Jesucristo juzgará en su reino a los vivos y a los muertos. Hermanos, Él va a juzgar en su manifestación y en su reino. Vemos en este hecho el rápido juicio de Dios, ¿no? Como le decía, no hay otro hecho como este en todo el Nuevo Testamento. Era el comienzo de su iglesia, algo incipiente. Y Dios tenía un propósito específico, una enseñanza, una corrección, algo que mostrarle a su iglesia y también a los de afuera. Pero tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de que el juicio de Dios muchas veces pasó como con Ananías y Zafira, cayó rápido sobre aquel que había pecado contra Dios. Y hay varios ejemplos. Uno, por ejemplo, es la muerte de Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan? Los hijos del sacerdote Aarón, que hicieron fuego extraño para Dios, ofreciendo esto que Dios no les había mandado. Y Dios lanzó contra ellos un fuego que los consumió y murieron al instante. Esto lo pueden ver en Levítico capítulo 10, versículo 1. También Usa, ¿se acuerdan de Usa? Cuando el arca era transportada en una carreta, en lugar de ser transportada por los sacerdotes, era transportada en una carreta y se iba a caer, y Usa extendió su mano y al instante, dice la palabra de Dios, que Usa fue muerto por Dios. El juicio de Dios cayó sobre él instantáneamente. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 6. Vemos que Dios actúa de esta manera, ha actuado de esta manera, y nos muestra que es un Dios santo, nos muestra que es un Dios que aborrece el pecado. ¿Y qué enseñanza nos deja a nosotros hoy? El versículo 11 que hemos leído, el último versículo, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Después de lo que sucedió con Ananías y Zafira, vino un gran temor a toda la iglesia. ¿Vieron delante de quién estaban? ¿A quién le servían? ¿A quién le adoraban? Y esto produjo un gran temor, un temor santo, reverente hacia Dios. El tener temor de Dios es ser consciente que estamos todo el tiempo delante de un Dios santo, delante de un Dios que todo lo ve, que todo le conoce y al cual no podemos engañar. Hermano, a Dios nunca vamos a engañar. Y si hay algo que Dios aborrece, es la mentira, es la hipocresía, el pecado. Un Dios santo que demanda santidad de sus hijos. Es verdad, nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Cristo. La salvación no es por obra, es por gracia. Pero el ser hijos de Él nos lleva a honrarle a Él, nos lleva a obedecerle a Él. Y Dios demanda santidad a sus hijos. Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Apartaos del pecado porque yo aborrezco el pecado. Hermanos, somos pecadores, lidiamos contra el pecado.
El apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí, en sus miembros. Pablo no dice el pecado que moraba en mí antes de convertirme, no. Pablo está hablando de su nueva vida como creyente y dice el pecado que mora en mí. Pero también dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos libró para que vivamos para Él, para que ya no sirvamos más al pecado, sino para que le sirvamos a Él, para que le amemos a Él. Antes éramos esclavos, no teníamos opción, pero ahora somos libres del pecado y esclavos de Cristo, hermano. Esto nos enseña también la importancia de la disciplina en la iglesia. Dios no va a actuar de esta manera. Yo me imaginaba si Dios actuaría siempre de esa manera, habría más funerales que bautismo en la iglesia. Pero Dios en su gracia tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces? Pero esto significa que no sea un Dios santo, no significa eso. No significa que Dios ha dejado de aborrecer al pecado. No significa eso. Por eso tiene que ser nuestro temor hacia Él. El saber que estamos delante de un Dios santo. Y nos lleva a que nos cuidemos unos a otros. Que veamos la disciplina de la iglesia como algo necesario, como algo importante. Para cuidar la santidad. Para poder cumplir lo que Jesús les dejó a sus discípulos, que se lavaran los pies los unos a los otros. En nuestro peregrinar muchas veces hacemos cosas que no convienen y qué bueno que en esas cosas podamos ser corregidos por Dios y por nuestros hermanos. Y seguramente al leer este texto, al estudiar esto, hay una pregunta que nos hacemos, que nos puede surgir. ¿Ananías y Zafira eran verdaderos cristianos? Porque si eran verdaderos cristianos, fueron salvos. ¿Eran verdaderos cristianos? Y en sí, no tenemos un claro fundamento bíblico para decir que sí o que no. No hay algo contundente para que yo pueda ser determinante y diga sí o decir no. Pero a la luz de ciertos pasajes, de mismo este pasaje que hemos leído y de otros pasajes, podemos tener alguna razón para creer que Ananías y Zafira eran parte del pueblo de Dios. Primero hemos leído que le mintieron al Espíritu Santo. Eso nos deja ver que ellos tenían una relación con el Espíritu Santo, ¿no? Vemos que esto sucede en el seno de la iglesia. No, el cristiano es el que tiene una relación con el Espíritu Santo. Y ellos desobedecieron al Espíritu Santo, le mintieron al Espíritu Santo. También vemos la disciplina de parte de Dios. Un pasaje que nosotros conocemos porque leemos muchas veces cuando compartimos, celebramos la cena del Señor. Nos habla acerca de la disciplina del Señor a su iglesia. Aquellos que han sido regenerados, que han sido comprados por la sangre de Cristo. No hablan de un juicio correspondiente a la salvación, sino un juicio disciplinario de Dios hacia sus hijos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Nos habla de una disciplina de Dios. Que Dios lo hace siempre así, no. Pero que Dios en ciertas ocasiones puede hacer que alguien muera por causa de su comportamiento, o que tenga una enfermedad, porque la palabra de Dios me lo dice.
¿Por qué? Porque es su hijo. Y el mismo Hebreos nos dice que al que Dios ama, disciplina. Al que tiene como hijo, no como bastardo, lo disciplina, lo corrige. Y esta es parte de una disciplina de Dios. Y como decía en un principio, esto que sucedió en el seno de la iglesia. Sucedió dentro de la iglesia. Es otra razón para que también pueda creer que Ananías y Zafira pertenecían al pueblo de Dios. Pero ese no es el tema central de lo que Lucas está relatando. Sea que Ananías y Zafira fueran creyentes o no, lo que Dios nos enseña y el propósito que Dios nos muestra en este relato es que le debemos temer a Él, porque Él es un Dios santo. Si no estás en Cristo en esta mañana, la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre ti por causa de tu pecado. ¿Y qué puedes hacer para que la ira de Dios no esté más sobre ti? Cree en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoces que eres pecador. Reconoces que solamente hay salvación en Jesucristo. Que Él murió en la cruz para redimirte de todos tus pecados. Para redimirte de la esclavitud del pecado. Él ocupó el lugar que tú debías ocupar. Y puedas acercarte en esta mañana a Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado. Y si estás en Cristo en esta mañana, pero has descuidado tu corazón, has dejado que el enemigo llene tu corazón con cosas que no provienen de Dios. Y el temor de Dios no es parte en tu vida. Puedes mentir, puedes engañar, puedes mostrar una fachada que no sos y te da lo mismo. Que en esta mañana el Espíritu Santo pueda confrontar tu corazón con la palabra y te conduzca al arrepentimiento. Y así como en ese día, lo que sucedió con Ananías y Zafira despertó un temor en toda la iglesia. Y no solamente en toda la iglesia, sino en los que estaban afuera. Los de afuera vieron el obrar del Señor. Vieron que Pedro no produjo eso, fue el Señor. Pero Pedro era el apóstol. Pedro era el líder de la iglesia de Jerusalén. Y yo creo que Dios también tenía un propósito para eso. Mostrar que Pedro era su siervo. Mostrar que Pedro tenía autoridad de parte de Dios. Y se despertó un temor santo de los de afuera y principalmente de los de adentro. Que en esta mañana podamos tener ese temor, hermano. Cada día de nuestra vida estamos delante de un Dios santo. En lo que pensamos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en lo que no hacemos, estamos delante de un Dios santo. Y que su palabra en esta mañana pueda despertar ese temor en nuestro corazón. Vamos a orar a nuestro Dios.